quitar esto para empezar. Entonces, vamos a continuar, muchachos, con lo que tenía o lo que habíamos visto el día miércoles. Vimos revisando un ejercicio de sistema cerrado, aplicando la primera ley de la termodinámica. Si alcanzan a ver mi presentación, asumo que sí, ¿verdad? ¿Sí la ven? Sí, profe. Ok. Simón. Entonces, vamos a continuar con la clase. Entonces, viernes 27 de noviembre, continuando con la unidad número 3, estuvimos viendo un dispositivo que es prácticamente este de aquí. Lo que no sé si alcanzan a ver la pantalla completa sin que les interfiera la barra que yo tengo en la parte inferior. No sé si la alcanzan a ver ustedes o nada más la veo sí yo. No, se alcanza a ver, maestro. ¿Sí se alcanza a ver? Déjenme ver cómo le hago. Porque... ¿cómo le hago para quitar esta barrita de aquí? En modo tableta, profe. ¿Perdón? En modo tableta, ahí donde... En la esquina derecha inferior. ¿Esta? Ajá. Ahí dice modo tableta. ¿Dónde está? Ok, muchas gracias. Eso sí no me lo sabía. Sí, nada. Entonces, ok, muchas gracias. No me la sabía esa. Siempre aprende uno algo nuevo. Entonces, continuando con el problema, habíamos comentado que era un cilindro pistón. Perdón, cilindro pistón aislado. Aislado ya habíamos comentado que era Q, o la transferencia de calor del sistema hacia el entorno, del entorno hacia el sistema, pues prácticamente cero. Habíamos sacado todos los datos iniciales. Voy a recapitular para no llegar directo a donde me quedé, porque muchos pueden traer ahorita la cabeza en otra materia. Entonces, para recapitular, pues teníamos agua líquida saturada con este volumen, esta presión constante. Había una resistencia que se metía al sistema, donde fluía una intensidad de corriente de 8 amperes por un tiempo de 45 minutos, y además tenemos un agitador que tiene un trabajo de flecha de 400 kilojoules. Aquí prácticamente el trabajo de flecha ya me lo da. En otros ejercicios yo los calculo o calculo otra serie de variables que me pueda pedir el problema. Aquí lo que nos pedía es determina el voltaje. Acuérdense, este no es volumen total, este es voltaje. Ya viendo nuestro sistema, pues recurrimos a la primera ley de la termodinámica, donde Q la pusimos o la anulamos porque no hay transferencia de calor. Si hay trabajo, el delta E, pues sistemas cerrados, no hay, si hay una manita levantada, me lo dicen por favor, porque no estoy viendo los dos monitores. Porque si pongo los dos monitores, la presentación se pasa al otro monitor y no la ven ustedes. Entonces, si hay algún comentario, me pueden interrumpir, por favor. Entonces, la energía cinética y potencial, ya lo hemos visto por qué se anulan o no se toman en cuenta. Sí hay, pero no las tomo en cuenta. Finalmente tengo esa ecuación, donde tengo que tener presente el signo negativo. Y ahora observamos nuestro sistema, que es esos puntos rojos. Estuvimos revisando con base a los signos que toman por default el trabajo y el calor, tanto entradas como salidas, y observamos que primero teníamos un trabajo de flecha, donde el signo es negativo, lo ponemos, observamos que tenemos otro trabajo que entra, de la misma forma entra, se pone negativo, y finalmente estamos calentando, haciendo que haya un cambio de fase, porque tenemos líquido saturado inicialmente, hay una expansión, lógicamente mi cilindro pistón realiza un trabajo de frontera móvil del sistema hacia el entorno, por lo tanto ese trabajo pues sale con un signo positivo. Este trabajo lo ponemos como W, y ahora sustituimos esa W en delta U, que finalmente obteníamos esa ecuación final. Esa ecuación final, pues del lado izquierdo yo sé que la delta U era la diferencia de entalpías totales,
pero también la puedo asociar con la masa y la diferencia de entalpías, de las entalpías específicas. Finalmente ya observamos que las unidades son las mismas. Se eliminan kilogramos, me queda kilojoules y kilojoules. Observamos que al sustituirlo en esa ecuación y ir sustituyendo los demás trabajos, sabemos que una ecuación del trabajo eléctrico pues es el voltaje por la intensidad por el delta de tiempo. Eso viene en el libro. Entonces es ese trabajo que está ahí, W, lo sustituimos, lo puse en azul, voltaje por intensidad por delta T, y despejamos el voltaje, que finalmente llegamos a una ecuación A. Esa ecuación A la podemos empezar a resolver, pero pues yo les di otra opción adicional a esta. Una opción es, pues calculo la energía interna específica 1 y 2, calculo el trabajo de frontera móvil, el trabajo de flecha ya está definido, calculo la masa, sustituyo intensidad, sustituyo delta de T y finalmente tengo el voltaje. Esa es una opción. Pero otra opción, pues también les dije que puedo ahí poner la energía interna con el trabajo de frontera móvil, que es lo mismo que la entalpía, haciéndolo de forma diferencial, o sea, un delta. Finalmente, el trabajo de frontera móvil depende de si es presión constante o es presión diferente a constante, es decir, que la presión 1 sea diferente a la presión 2. En este caso, nuestro ejercicio, la presión es constante, por eso usamos esta ecuación que finalmente se asemeja mucho a P de B. Y P de B, pues es el trabajo de frontera. Y el único trabajo que estoy observando, bueno, no el único, uno de los trabajos que estoy observando es el trabajo de frontera, que finalmente lo sustituimos por un delta H. Ese delta H, pues ya sabemos que es la masa por la diferencia de entalpías específicas, porque no tengo forma de determinar la H mayúscula, pero sí tengo la forma de determinar la H minúscula a través de tablas, porque es agua. Entonces, sustituyendo ese delta H, primero, sustituyendo todo esto que tengo en la parte del numerador por delta H, después el delta H lo pasamos a esta modalidad, y esto que está en azul, pues prácticamente es la masa por la energía interna específica más trabajo de móvil. Eso es lo mismo. Esta ecuación, si se fijan, la que está arriba, que es la misma que es la B. Sin en cambio, aquí la diferencia que tiene una con otra, porque finalmente el volteo es el mismo, es que acá arriba es más el volumen 2, tendría que cambiar el volumen 2, y aparte del volumen 2, pues no tengo la interna sin la masa, serían 1, 2, 3, 4 incógnitas, utilizando la ecuación A. Y utilizando la ecuación B, prácticamente las incógnitas que tendría serían 3, pero sin hacer un cálculo adicional, que es W. Aquí ya es como cada uno se acomode. Finalmente, si utilizo una ecuación o utilizo la otra, el resultado va a ser el mismo. Me va a dar el mismo voltaje. Ya se utilice la ecuación A que la ecuación B. Si se fijan, yo voy a usar esa ecuación B. WF e intensidad y delta T son datos conocidos. Lo que desconozco son esos rojos. Entonces les había dicho que aquí había un error. Aquí determinando la entalpía 1, porque estoy haciendo caso a la ecuación B, y lo que necesito aquí son entalpías, no energías internas. Entonces, en el estado 1 tengo que ver qué propiedades termodinámicas tengo. Si se fijan, es un líquido saturado y tengo una presión de 175 kilopascales. Ya no hace falta pues hacer una comparativa con los saturados, porque ya me está diciendo prácticamente la fase. Tienes líquido saturado. Si lo que voy a sacar es U o voy a sacar H y es un líquido saturado, pues a los que me tengo que referir son a UF y a HF, porque son líquidos saturados. Entonces, en este caso ese es HF, que es igual a H1, porque es un líquido saturado. Aquí si quisiera sacaría también UF, no hay problema, que finalmente sería U1. Y para determinar la masa, pues yo conozco una ecuación del volumen específico que es igual al volumen total entre la masa. Si tengo conocidos el volumen total para
el estado 1, que son 5 litros, pues utilizo prácticamente las condiciones del estado 1. Si tuviera condiciones del estado 2, pues prácticamente pues lo hago con el estado 2. ¿Por qué? Porque la masa 1 siempre va a ser igual a la masa 2. Estamos en un sistema cerrado donde no entra ni sale materia. La misma masa con la que inicio es la misma masa que va a quedar al final. Por lo tanto, puedo determinar esa masa tanto en el estado 1 como en el estado 2. En este caso, yo estoy haciéndolo desde el estado 1 porque ya tengo el volumen y la masa es la incógnita y puedo sacar también el volumen específico, ese que está ahí. Entonces, sacando el volumen específico, pues ya. De otro modo, si lo sacara ahorita o lo quisiera sacar con el estado 2, pues puedo sacar a lo mejor el volumen 2. Necesito ver qué propiedades tengo para decir, me voy a esta tabla. Pero tengo una incógnita adicional que es el volumen total 2, además de la masa 2. Entonces no pudiera sacarlo con mi estado número 2. El estado 1 me permite entonces determinar la masa, que finalmente la masa 1, les digo, es la masa 2. Por eso en la ecuación que tengo yo aquí, en la B y en la A, no pongo como tal masa 1 o masa 2, lo dejo como M. ¿Por qué? Porque M1 es igual a M2 y eso es igual a la M. O sea, las dos masas en el estado 1 y en el estado 2 es la M. Por eso se queda así. Si no, de otra forma aquí pondría masa 2 o masa 1, que no hay problema porque les digo, es la misma masa. Entonces, ya determinando la masa, pues ahora vamos a determinar la entalpía 2. Ahí pues tengo el error, no lo corregí. Acuérdense que es H. En el estado 2 que tengo, pues tengo la presión 2, que es igual a la presión 1. Dice que la presión se mantiene constante, pues por lo tanto tengo la misma presión en el estado 2. Pero algo importante es que el problema me está indicando que la mitad de ese líquido saturado se está evaporando o lo pretende evaporar en 45 minutos. Por lo tanto, pues yo sé que voy a tener como fase pues una mezcla líquido-vapor. Si yo no tomara en cuenta la calidad y dijera, se está evaporando la mitad, entonces las propiedades termodinámicas que voy a tomar es la presión y aquí mezcla líquido-vapor en lugar de calidad. Fíjense lo que pasaría. Si yo ya sé que es una mezcla líquido-vapor y lo que voy a determinar es la H, pues como es una mezcla, pues yo tengo que sacar la average o la promedio. Entonces para la average, pues es igual a la de el líquido más la calidad por la diferencia del vapor menos el líquido, o sea, HFG. Si se fijan, si yo no considero que la mitad se está evaporando, yo no pongo este dato de calidad y nada más pongo mezcla líquido-vapor, tendría dos incógnitas en esta ecuación. Tendría la incógnita de H2 o H average y tendría la calidad como incógnita. Y si me voy a la ecuación de la calidad, pues es la masa del vapor entre la masa total, pues se me complicaría porque seguiría teniendo como incógnita la masa del vapor y además la X, porque la masa total ya la tengo, es esta, 4.73. Entonces se me complicaría si no tomo y considero. Por eso les digo, es bien importante que atiendan bien todo el enunciado, comprendan qué es lo que me está diciendo, qué es lo que me está aportando el enunciado, porque hay enunciados que me aportan mucha información, pero no lo hacen de forma directa, es decir, no me dice el enunciado, tu calidad X es de 0.5. Si se fijan, acá ni siquiera habla de la calidad. Vean el problema. Ni siquiera habla de la calidad y yo el dato de calidad ya lo saqué. En ninguna parte del texto menciona calidad. Pero yo con este simple hecho de ver si se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante, se está evaporando la mitad del líquido, entonces pues la calidad es 0.5. Entonces si ya asumo ese dato, pues ahora ya más fácil. ¿Por qué? Porque la HF ya la tengo. La HF de hecho es la que está aquí arriba, porque acuérdense que esta es la del líquido saturado. Me faltaría sacar HFG. Si se fijan, 487.01 es el mismo dato que tengo aquí, porque les digo HF, que es la del líquido saturado, es la que determinamos en el estado 2. Ni siquiera la tengo que volver a poner, pues automáticamente yo pongo HF y aquí pongo una indicación de que es H1, y ya con eso ya me doy por enterado, que es 487.01 la calidad, y ahora sí
de tabla sacó HFG, que sería 2213.1. Finalmente, al hacer esta operación, la H2, que es la H average, es de 1593.56 kilojoules sobre kilogramo, porque estoy determinando entalpía específica. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? Si no, para continuar con el problema, me espero a que me comenten si hay alguna duda. ¿Dudas? No, no hay dudas. Sí, bueno, es un comentario, no A te ver, te escucho. Pero había dicho que el video de la clase anterior lo iba a pasar, ¿no? Porque estuvimos como más Ajá. tanto a eso. ¿Sí lo va a pasar? Sí, nada más que ahora sí, valga la redundancia, se me pasó enviárselos. Se los mando ahorita en un ratito, ¿va? Aquí. Se los mando en un ratito. Sí, está bien. ¿Alguna duda de lo que he comentado? ¿De todo lo que he estado hablando? ¿Está quedando claro hasta este momento lo que les menciono? Por favor, levanten la manita nada más para darme por enterado que sí. Ok, ya sé que algunos no pueden levantar la mano. Por ejemplo, Jacqueline, pues no. Entonces, bueno, la mayoría ya no hay problema. Entonces, la pueden bajar, muchachos, por favor. Vamos a continuar con el ejercicio. Bueno, ya teniendo entalpía H1, entalpía H2 y teniendo la masa, pues ahora sustituimos en nuestra ecuación, en la ecuación B. Yo me estoy refiriendo a la ecuación B, pero lo puedo hacer en la ecuación A, se los vuelvo a repetir. La masa aquí la incluyo, es la masa total. El delta es prácticamente este que está aquí, 1593.56, menos el H1 por los 400 kilojoules de el trabajo de flecha entre 8 amperes por 2700 segundos. ¿Por qué utilizo segundos? Porque a la hora de hacer conversiones, para mí es más práctico utilizar segundos que minutos. Entonces, aquí en la unidad número 3, tengan como regla que prácticamente voy a usar los segundos en las ecuaciones, pero lo voy a presentar en minutos, porque para mí es más fácil entender. Por ejemplo, me digan, oye, ¿cuánto tiempo necesitan? Imagínense que el problema fuera ahora al revés, que me diera este voltaje y que me pidiera determinar el tiempo que necesito aplicando este voltaje para evaporar la mitad. Ahora el ejercicio pues lo modifico. ¿Cuánto tiempo necesitas para que la mitad de tu líquido saturado se evapore? Aplicando este voltaje, aplicando esta intensidad y que el trabajo de flecha sea este y que la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí como ingeniero es más fácil que ustedes me digan, para que se evapore esa cantidad de líquido necesitas aproximadamente 30 minutos. Es más fácil para mí comprenderlo de una forma más rápida y más práctica, que si me dijeran, ocupas 2288.5 segundos. O sea, como que no es tan fácil asociar los segundos en el tiempo, o al menos a mí me pasa eso, que asociarlo con los minutos. Pero los segundos sí se aplican en la ecuación. Entonces, si se fijan, todo lo que está entre paréntesis me va a quedar kilojoule sobre kilogramo. Todo lo que está en kilojoule sobre kilogramo lo tengo que multiplicar por kilogramo. Entonces aquí se elimina kilogramo con kilogramo y todo lo que está de este lado izquierdo antes del signo negativo que le antecede a los 400 kilojoules se vuelve kilojoules. Ahora sí, menos kilojoules sí puedo restarlo. No puedo restar manzanas con peras. Aquí necesito ver que las unidades sean congruentes. Si este lado me hubiera quedado por cierto reacomodo kilojoule sobre kilogramos y acá me queda kilojoules, no puedo hacer esa resta. Entonces ya ahorita observé que prácticamente en el numerador los kilojoules son de un lado y los kilojoules son del otro lado. Ahora sí los resto y los divido entre amperaje y segundos. Si se fijan, las unidades de voltaje son volts
y aquí me están quedando kilojoules sobre ampere por segundo, haciendo mi analogía de unidades. ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues tengo que recurrir a las tablas, o a la primera tabla de conversiones que yo tengo, donde tengo presión, temperatura, longitud, volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Las tablas que hemos estado usando de conversiones, y buscar una conversión que me pueda eliminar esto. Entonces, una de esas, para no entretenerme tanto, y la tengan ahí a la mano, de hecho ahí está, es que 1 kilojoule sobre segundo equivale a 1000 volt ampere. Si se fijan, se elimina ampere con ampere, segundo con segundo y kilojoule con kilojoule. Finalmente, esto me queda en voltaje, que son unidades de voltaje. O me queda en volts, que son unidades de voltaje, en otras palabras. Finalmente, el voltaje que necesito aplicar durante 45 minutos con esa intensidad, ese tiempo y esas condiciones de estado 1 y estado 2 es de 223.8108 volts. Esa es prácticamente la solución a ese problema. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo, profe, pero es como que me perdí un poco en el procedimiento, se me cortó. Después de determinar la H2 que nos salió de 1.593, pasamos directamente a sustituir en la ecuación B. Sí, ajá. Ok. Sí, porque ya tienes todo. Tienes las únicas incógnitas que tenías en la ecuación B, Eran era la H. masa y las H's, y ya lo tienes. Entonces ahora sustituyes esos valores en la ecuación B, que es esto, y es este dato que te estoy presentando, que te digo que es kilojoules sobre amperaje por segundos. Esas no son unidades de voltaje. Por eso les digo, necesitan hicimos la conversión. Exactamente, necesitan ver qué unidades son las que te quedan finalmente, porque mira, ¿qué es lo que pasa? Y suele pasar muy a menudo, o sea, para ustedes a lo mejor les resulta muy chistoso y muy tonto, pero ese tipo de detalles suceden mucho en los exámenes. ¿Qué hacen? Nada más meten esto en la calculadora y ¡pum! Me dan el resultado. No revisan las unidades y me ponen aquí volt. Como estoy calculando voltaje, entonces voy a ocupar 2238 volts. Y si te fijas, no es lo mismo. O sea, ¿qué diferencia tiene eso a esto? Pues muchísima. Entonces, por ese tipo de detalles, pues prácticamente todo tu problema está mal. Por eso no es recomendable nada más meter los datos o los números sin unidades. Por eso les decía, y he sido muy persistente en eso, aunque tarden más, pongan las unidades, porque cuando entremos de lleno a la unidad número 3 de la segunda parte, las ecuaciones están grandísimas, que si no voy llevando una secuencia y llego a un resultado, imagínate qué frustración tener que... Porque luego el alumno siempre me pregunta, maestro, ¿estoy bien en el resultado? Y pues en un examen yo no tengo que decirle, estás bien o estás mal. Tú me enseñas o tú me presentas tu examen y yo te lo evalúo. No te voy a estar diciendo, sí, vas más o menos, vas bien. No se puede, pero a veces me agarran en mis 5 minutos de tontería y de repente les digo, vas bien o vas mal. El detalle es que cuando les digo vas mal y que llegaron a este punto, imagínate que este dato estuviera acá y que hicieron un chorizote de una ecuación. Imagínate la frustración que le causa al alumno regresarse hasta el inicio para ver en dónde está el error. Y para mí es más fácil, por eso se los recomiendo, que desde el inicio yo vaya eliminando para que vaya viendo dónde estoy teniendo las unidades mal. Si a lo mejor aquí tengo, o sea, si aquí detecto que es kilojoule sobre kilogramo y aquí lo estoy restando con kilojoules, pues es más fácil para mí identificar y decir, y aquí cometí el error, que regresarme hasta 50 pasos antes de este punto. Entonces, háganlo de esa forma, les va a facilitar muchísimo, y no nada más en esta materia, en todas las materias te facilita. Trate de hacerlo un poco más metódicos y más ordenados. ¿Por qué? Porque por las prisas y por querer ganar y por querer salir primero en el examen y decir, ya salí, ya lo terminé, eso no te garantiza que tu examen esté bien. O sea, yo prefiero estar otros 5 minutos y ya salieron todos mis alumnos, mis compañeros, y todavía tengo 10 minutos, pues dedicarle otros 5 minutos a revisar mi examen y decir,
a ver, ¿qué tengo mal? ¿Qué tengo bien? Déjame darle una última checada para que no me vaya a equivocar en algún paso, porque si se fijan, la materia de termodinámica es muy sensible, los datos que se deben de obtener por el simple hecho de equivocarme aquí. O sea, si yo me equivoco y en lugar de menos le pongo más, el dato este ya prácticamente cambió completamente. Y por ese tipo de detalle yo no puedo decir, ay, sí, está bien, te equivocaste aquí nada más en el signo negativo, era más, o al revés. Ah, está bien, te lo pago. No, porque aquí o entregas las cosas bien o entregas las cosas mal. Entonces debemos de acostumbrarnos a hacer eso, entregar las cosas bien o entregar las cosas mal. No hay términos medios. En un trabajo, en una investigación, en una maestría, en un doctorado, en lo que tú quieras, solamente hay dos opciones. O haces las cosas bien o haces las cosas mal. Yo no creo que hayan escuchado a alguien que en un trabajo le digan, pues estás trabajando más o menos, te vamos a pagar la mitad de lo que normalmente le pagamos a alguien. No. O haces las cosas bien, te pagan y te suben de puesto, o te mantienen ahí, o haces las cosas mal y te despiden. Igual en una maestría, en un doctorado, en lo que ustedes quieran. Si no estás rindiendo, prácticamente al final del semestre te dicen, no, ya no te ocupamos nuevamente. Entonces, traten de hacer eso ustedes, hacerlo bien o hacerlo mal, porque nos mal acostumbran los profesores a darnos medios puntos, ay maestro, es que el procedimiento está bien, sí, pero yo no califico nada más procedimiento, yo también califico resultado. Lo que yo quiero es que tú me des un resultado bien, un resultado bueno y aceptable, porque imagínate que tú trabajaras en el área de diseño y tú tuvieras que hacer un diseño de un equipo de un pistón y te equivocas por el signo más o el signo menos y mandas tus cálculos al área de diseño donde van a fabricar ese dispositivo, lo empiezan a fabricar, ven la cédula del material, empiezan a armar y de repente resulta que lo ponen a funcionar y no tiene el funcionamiento que tú esperabas. Y te das cuenta que te equivocaste en un cálculo. ¿A poco la empresa te va a decir, no te preocupes, te equivocaste aquí? No importa, para la próxima, ese lo tiramos, ese no nos sirve. Vamos a hacer otro nuevo. No, no pasa eso en la realidad. Aquí se equivocan ustedes en clases, sí, aquí es donde yo me tengo que equivocar, pero eso lo tengo que minimizar en el examen. Si por ejemplo, vamos a imaginarnos que este es el último paso y aquí por las prisas alguien me pone el punto decimal diferente de posición, pero yo estoy viendo que esto y esto está bien y que nada más se equivocó a la hora de meterlo en la calculadora, a lo mejor por la presión de que ya les estaba retirando el examen, pues tampoco soy tan rígido y digo, ay, pues llegó hasta aquí, esto me lo puso mal, se lo pongo. No, pues lo tomo como bueno, digo, llegó hasta aquí, entiende, un error de dedo en este momento, pum, se lo pongo bien, no hay problema, nada más le pongo la indicación. Te equivocaste al momento de colocar el signo, pero tu problema está bien. Entonces sí tengan cuidado para ello. ¿Alguna otra comentario, muchachos, por parte de ustedes? ¿Tienen algún comentario? ¿O si está quedando bien claro el problema que les estoy indicando? ¿Sí? Quedó claro, profe. Ok. Sí, quedó clarísimo. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Déjenme traer mi libreta para dejar un problema y que lo empiecen ustedes ahorita a resolver. Déjenme traerlo, espérenme un segundito. Ok, déjenme revisar mis apuntes y les digo qué ejercicio es el que me gustaría que ustedes hagan. Entonces, estamos en la unidad 3, sistemas cerrados. Ok, el que vi fue el de un recipiente, a ver, un recipiente rígido. Ok, este es el que vi con ustedes. Ok.
El ejercicio es el siguiente. Dice así. Vamos a tratar de empezarlo aquí todos juntos. Ya si no lo alcanzamos a resolver, traten ustedes de resolverlo. Lo vemos la siguiente clase y lo resolvemos todos a la par. Entonces, el problema dice lo siguiente para que vayan anotando, por favor. Dice, un recipiente rígido de un pie cúbico, un recipiente rígido de un pie cúbico, contiene refrigerante contiene refrigerante 134A, originalmente a menos 20 grados Fahrenheit, originalmente a menos 20 grados Fahrenheit. Juan Antonio Bernabé, tienes la mano alzada, ¿me ibas a comentar algo? No, profe, creo que la activé por accidente. Ah, ok. Entonces, repito nuevamente, un recipiente rígido de un pie cúbico contiene refrigerante 134A, originalmente a menos 20 grados Fahrenheit y 27.7% de calidad. Punto y seguido. Posteriormente, coma, se calienta el refrigerante hasta una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Repito, posteriormente, coma, se calienta el refrigerante hasta una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Punto y seguido. Calcule la transferencia de calor en kilojoules para este proceso. ¿Tienen todos el enunciado o repito algo que haya faltado? ¿Me puede repetir la primera parte, profe? Sí, va de nuevo. Dice, un recipiente rígido de un pie cúbico contiene refrigerante 134A, originalmente a menos 20 grados Fahrenheit y 27.7% de calidad. Punto y seguido. Posteriormente, coma, se calienta el refrigerante hasta una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Punto y seguido. Calcule la transferencia de calor en kilojoules para este proceso. ¿Todos lo tienen a la mano? Gracias, profe. Sí. ¿Todos lo tienen a la mano el problema? Porque voy a preguntar ahorita, les voy a preguntar ahorita cómo lo podemos resolver. Entonces, ¿qué datos me está proporcionando el problema? ¿Qué datos me proporcionan el problema? El volumen, la temperatura 2, el volumen 2, la energía interna, bueno, nos pide la energía interna 2 y nos da la calidad. Ok. Entonces vayan anotando ahí en su libreta los datos que me da el problema inicialmente. ¿Vas a preguntar algo, Fer? Cornejo, ¿o se te quedó la manita? Es que luego como no veo el chat. La manita. Ah, es que luego no, como no veo el chat, pues de repente veo y ya es que me hayan preguntado. Entonces, me comentaban, tengo volumen, tengo
la sustancia que es el refrigerante y tengo la temperatura. ¿Qué temperatura es la de menos 20 grados Fahrenheit? O sea, a lo que me quiero referir, ¿qué pasa con mi sistema? ¿Es un solo estado? ¿Son 2 estados? ¿Son 3 estados? ¿O qué pasa con el sistema? ¿Qué pasa en realidad? Son 2 estados. Es un Ajá. mezcla líquido vapor, ¿no? ¿En dónde? O sea, primero, antes de, o sea, colocando los datos, yo tengo que fijarme si mi problema es todo el proceso se realiza en un solo estado o de repente hay un cambio de estado que tenga un estado 1 y finaliza en un estado 2. Eso es lo que tengo que ver. ¿Qué pasa con este problema en realidad? ¿Está en un solo estado? ¿Está en 2 estados? ¿Está en 3 estados? No te escuché, Lilian. ¿Cómo? Que pues en 2 estados, que es el de entrada, el de salida y al final pues el del sistema. Serían más bien 2, ¿no? Porque lo que me estás diciendo son 3. Bueno, sí, 2. O sea, el inicial Ajá. y el final. ¿Cuál sería para ti, por ejemplo, Lilian, el estado inicial? ¿Qué datos son los del estado inicial? No sé si esté bien, pero igual sería la temperatura inicial de 24 grados Fahrenheit y la calidad, ¿no? Pero no dije 24, es menos 20 Fahrenheit, ¿eh? Ah, Corriges. que como no escucho bien. Ajá, es menos 20 grados Fahrenheit y 27.7% de calidad. Ese es tu estado 1, correcto. Ajá. Ajá. Por ejemplo, a ver, está por aquí Arturo Alba Rivera. ¿Sí me escuchas, Arturo? A ver, habla porque no alcanzo a escucharte, por favor. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Cuál sería tu estado 2, Arturo? Viendo el enunciado. Datos. ¿Cómo? Pues me dan la segunda temperatura, que es 100 grados Fahrenheit. Ajá. ¿Y tienes otro dato adicional que sea de ese estado 2 o nada más es el único? Es el único, ¿no? Porque, bueno, el volumen se mantiene constante. Más bien me estás diciendo lo contrario. Si me dices que el volumen se mantiene constante, significa que el volumen es igual para el estado 1 y que es igual para el estado 2, ¿no? ¿Sí queda claro eso o no? A ver, Ana Karen Aguilar, gracias Arturo. Ana Sí. Karen. Ana Karen. A ver, Ana, ¿qué propiedades tienes en el estado 2, por favor? Tienes la temperatura, Ajá, ¿cuál de las dos? la temperatura de 100 grados Fahrenheit Ajá, y el volumen. ajá. Puedes identificar, ya tenemos dos propiedades. Bueno, no son propiedades, porque nada más la temperatura es propiedad. El volumen total no es propiedad. Tengo una propiedad termodinámica en el estado 1, que es la temperatura 1 de menos 20, y tengo la propiedad termodinámica, que es temperatura en el estado 2, que son 100 grados Fahrenheit. El volumen total, que es un pie cúbico, no es una propiedad termodinámica, pero lo puedo tomar como un dato que me sirve tanto para el estado 1 como para el estado 2, porque se mantiene constante. Fernando, ¿ibas a comentar algo? También la presión, ¿no? Se puede tomar porque dice que es rígido, entonces también sería constante la presión. No, recipiente rígido significa que el volumen es constante, no la presión. Acuérdate que el recipiente rígido es volumen tanto total como específico constante. El dato de calidad a mí me está indicando, como ustedes me lo mencionaron, pues que tengo una mezcla líquido-vapor, efectivamente, en el estado 1. Entonces, si yo
empiezo a usar la ecuación, si yo empiezo a usar la ecuación, la primera ecuación que yo debo de usar es la de delta E es igual a Q menos W. De ahí debo de partir, de esta ecuación. Q es igual a, delta E es igual a Q menos W. Aquí el problema pues no está aislado. Y de hecho, el problema lo que nos está pidiendo, ¿qué es de esta ecuación? ¿Qué nos pide que calculemos de esta ecuación? Q. Ajá, exactamente, Q. Entonces, siguiendo esta ecuación, no hagan caso a lo que estoy eliminando porque ese es el problema anterior. Me quedaría delta de E es igual a Q menos W. Pero yo sé que por default delta de E es igual a delta U. Y yo sé que delta U, o sea, delta U es igual a la U mayúscula 2 menos la U mayúscula 1, y eso es igual a la masa por la U minúscula 1 menos la U minúscula, perdón, la U minúscula 2 menos la U minúscula 1, es decir, esta ecuación que tengo acá. Entonces, la masa por la energía interna 2 menos la energía interna 1 es igual a Q menos W. Tengo un recipiente rígido. ¿Qué trabajos ven presentes en ese sistema? Imagínense que mi sistema es ese recipiente rígido. ¿Qué trabajos veo? De todos los que he hablado. Hay trabajo eléctrico, mecánico, de flecha, de frontera móvil. ¿Cuál trabajo está presente ahí? Ninguno, ¿no? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el recipiente es rígido. ¿Mande? Por el tipo de recipiente con el que estamos trabajando. No, porque puedo tener un recipiente rígido y puedo incluir una resistencia eléctrica, o también le puedo meter un agitador. Y si te fijaste en el otro ejercicio era un cilindro pistón. O sea, no tiene que ver nada que sea un recipiente rígido o un cilindro pistón. ¿De qué tiene que ver? Puede ser porque el único cambio que menciona es la temperatura, y pues para eso solo se necesita aplicar calor o disminuirlo. Hablamos de los... ¿Qué trabajos están presentes? Ya me dijeron que ninguno es correcto. Ajá. Que no es pistón. Exactamente, ¿qué pistón? El volumen cambia y aquí dice que es constante. Entonces no tengo trabajo de frontera móvil. Ese es uno. ¿Tengo trabajo de resorte? No. Porque no tengo aplicando un resorte sobre. No tengo una resistencia para que diga tengo un trabajo eléctrico. Y no tengo un agitador para decir tengo un trabajo de flecha. El recipiente no me indica que tenga esos trabajos. Lo que me indica es lo que estoy incorporando a esos sistemas. Eso es lo que quiero que quede claro. Puedo tener un recipiente rígido con un agitador y con una resistencia, y hay trabajo de flecha y hay trabajo eléctrico, pero también puedo tener un cilindro pistón con un agitador y una resistencia, y también tengo trabajo eléctrico y trabajo de flecha, adicionalmente al trabajo de frontera móvil que se está moviendo el pistón. Entonces, la respuesta es porque no están involucrados ningún tipo de trabajo, ni siquiera el trabajo de frontera móvil, no por el dispositivo. A eso es a lo que me refiero. Quiero que quede claro eso. Entonces, ya viendo que no tengo un trabajo como tal, ¿qué le ocurre a la ecuación? La de delta, energía interna 2 menos energía interna 1, cierro paréntesis, igual a calor menos trabajo. Si no tengo ningún trabajo, pues elimino el trabajo de la ecuación y me va a quedar que el cálculo de esa masa, de esa Q, de ese calor, va a depender nada más de quién, de la masa y del cambio o la diferencia
de energías internas específicas. ¿Quedó claro eso o no? Sí. ¿Sí? Profe, Ok. ¿está Ajá. presentando la diapositiva o no? No, no. Ah, ok. Es que quería Solo que esto quiero lo hicieran ustedes. Quería que inevitable. quería que ustedes lo hicieran Entonces, ¿cómo queda la ecuación? ¿Cómo queda la ecuación? Queda de la siguiente forma. Queda que delta U, o sea que es masa por U minúscula 2 menos U minúscula 1 es igual a calor. Ahora, ¿cómo determino? Si se fijan, me falta determinar masa, me falta determinar energía interna 2 y me falta determinar energía interna específica 1. ¿Puedo determinar la masa en la fase 1? O en el estado 1, no en la fase. En el estado 1 la puedo determinar. Sí. ¿Sí o no? ¿Cómo la determinarían? Podemos calcular el volumen específico, ¿no? Y ya tenemos un volumen total. Ajá. Entonces ya nada más dividiríamos el volumen entre el volumen específico. Exactamente. ¿Y cómo obtienes qué tipo de volumen específico sería el que vas a calcular? Un recipiente cerrado, pues la masa 1 es igual a la masa 2. Y esas dos masas yo las represento con la M, sin ponerle el subíndice. Voy a determinar la masa. Es decir, esta que está en esta diapositiva. La presento, pues. Lo que quería es que hiciéramos un ejercicio a la par, pues, para no estarles presentando todo. Lo que yo quiero calcular es esta masa. Más la calidad por la diferencia de volúmenes específicos del vapor menos el líquido, o sea, FG. Me voy a la tabla y a la temperatura de menos 20 grados Fahrenheit, pero teniendo en cuenta que lo que yo estoy usando es refrigerante 134A, voy a determinar de las tablas el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor para hacer esta ecuación o aplicarla porque ya me da la calidad. Determino el volumen específico 1 que es igual al average porque estoy en una mezcla líquido-vapor, lo sustituyo y ahora sí ya tengo la M. La M1 es igual a la M2 y esa es igual a la M, que es la que estoy ocupando en mi ecuación anterior aquí, en esta de aquí, en la masa. Ahora me falta determinar la entalpía 2, perdón, la energía interna 2 y me falta determinar la energía interna 1. ¿Cómo va a ser la? Ajá, sí. Disculpe por interrumpirlo, pero ¿qué no el volumen específico quedaría abajo para sacar la masa? Porque estábamos multiplicando y pasa dividiéndolo. Lo que estoy sacando es la masa, ¿no? Ajá. Tendrías que dividir el volumen total entre el volumen específico. Ah, ok. Porque esta es la ecuación original, despeja de aquí la masa. La V queda... es el volumen específico, ¿verdad? Sí. Sí, ese es volumen. Ok. Gracias. Sí, si yo sé que en el estado 1 tengo una mezcla líquido-vapor y me falta determinar la U1 y la U2, y en este caso ya estoy determinando que en el estado 1 es líquido, es mezcla líquido-vapor, esta U1 que va a ser igual a quién. ¿Cómo determina esta U1? Pues a eso me refiero. ¿Cómo determino la U1? Y la calidad, sacándolo de tabla. Pero como esta U1 aquí es igual a la energía interna del líquido saturado más la calidad por la energía interna de la diferencia entre el líquido y vapor a menos 20 grados Fahrenheit. Ajá. O sea, en otras palabras, esta energía interna 1, lo que quería que me... O sea, está bien tu respuesta. Es la average, es la average. Exactamente, eso es lo que quería que me dijeran. La energía interna 1 va a ser igual al average y tengo que involucrar también la calidad que ya la tengo. Igual a la temperatura de menos 20 grados Fahrenheit, saco la UF y saco, ahí sí está marcada la UFG. Ya tengo la calidad, ya tengo U1. Ahora si se fijan de toda la ecuación, porque la ecuación a mí la final me queda masa por diferencia de U2 menos 1 igual a calor. Si se fijan, ya tengo la masa, ya tengo la U1, pero me falta determinar la U2. ¿Cómo determino la U2?
¿Quién me lo comenta? De la misma manera, pero ahora con la temperatura 2. Pero ¿en qué frase estás en la unidad, en el estado 2? Si te digan, tengo una sola propiedad que es temperatura, que son 100 grados Fahrenheit. No sé si hasta ahí van bien conmigo. Para calcular la U2 no sería interpolando. ¿Pero dónde? O sea, me refiero, ¿cómo sabes qué fase es en el punto 2 o en el estado 2? Porque tú, si me dices que interpolando, estás asumiendo que tienes mezcla líquido-vapor. ¿Y cómo determinaste que es mezcla líquido-vapor? A eso quiero llegar. Tengo que identificar en el punto 1 qué fase estoy y tengo que identificar en el punto 2 en qué fase está. En el punto número 1 yo ya determiné, porque tiene calidad, pues es una mezcla líquido-vapor y voy a calentar. No tiene, es ilógico que yo diga estoy en la fase hielo. Estoy en la fase donde estoy mezcla líquido-vapor. Pero en el punto 2, ¿qué propiedades tengo? Ajá. Disculpe, me interrumpa, me tengo que retirar porque tengo examen, ¿hay problema? No, no te preocupes. De hecho, ya voy a acabar para que se retire. Muchas gracias. Ya nada más para terminar. ¿Cómo determino la fase en el punto 2? ¿Qué propiedades tengo? Temperatura de 100 grados Fahrenheit y no tengo más propiedades. ¿Cómo le hago para determinar Con el volumen específico, ¿no? ¿En la tabla A11? Pero si te vas a esa tabla es porque tú ya sabes que ese volumen está en una fase. O sea, ya prácticamente me estás dando la fase, pues. Pero ¿cómo determinas qué es esa fase? Eso es lo que quiero. Compararíamos el volumen específico con el los saturados, ¿no? Con el líquido saturado y cómo sacas el volumen específico 2? Pues es el mismo que el volumen específico 1 porque es constante. Exactamente. El volumen 1 es de un pie cúbico. ¿Eso qué significa? Que el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1. O en otra... Bueno, sí, así como les comento, volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. Ya tengo el volumen específico 2. Determino a esa temperatura de 100 grados Fahrenheit el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor saturado del refrigerante, lo comparo y observo en qué fase estoy en el punto 2. Y ya determinando la fase, me voy a esa tabla, saco la U2, aplico la ecuación, veo las unidades y prácticamente ese es el calor. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro o no? ¿O los dejé más confundidos que nada? Sí, quedó claro, un poquito, profe, pero sí me quedan unas cuantas dudas. Sí, más claro que confuso, pero un poco confuso. Sí. Bueno, entonces traten de resolverlo en su libreta y el lunes continuamos. Ya lo hago yo de forma ya con mi puño y letra. Lo hago para que vean cómo es el procedimiento, pero traten de hacerlo, inténtenlo ustedes, por favor. Lo que quería es que lo analizaran y trataran de darme la solución a ese problema. Que no esperaran pues a que yo les dé todo el resultado, porque no, pues no tiene caso. Entonces los veo para el próximo lunes, muchachos.